saludo y bendiciones. Mi nombre es Oscar Pleites y en esta ocasión tengo el privilegio de contar con la participación de la maestra Carla Meléndez para esta entrevista en la cual les estamos platicando sobre el rol del tutor virtual. Así que muchas gracias, maestra, por estar acá. Quisiera entrar de lleno a las preguntas y quisiera saber su parte. ¿Qué considera usted si ser docente presencial es lo mismo que ser docente virtual? Bueno, muy buenas tardes, maestro Pleites, y a todos nuestros compañeros del curso virtual. Para mí es un gusto estar acá. En relación a su pregunta, si es lo mismo ser un maestro presencial que un tutor virtual, pues yo consideraría que no, que existen de verdad bastantes diferencias en relación a lo que puede suceder en un aula de manera presencial y a lo que puede suceder en un ambiente virtual. Para comenzar, digamos que en el aula presencial, a pesar de que con el tiempo sí se nos ha venido comunicando cuál es el papel y el rol que debe tener el docente presencial dentro del aula, siempre era muy común que el docente dictara clases y el estudiante estuviera ahí recibiendo esas clases. Claro, a veces pues nos dividíamos en otro tipo de actividades como trabajo en equipo, las exposiciones de los estudiantes, pero el rol principal del docente era siempre estar al frente del aula como tal. En el caso de la virtualidad, digamos que es al revés, que es el estudiante el que tiene que ser el protagonista de su propio aprendizaje, en el sentido de que el hecho de llamarnos tutores no es extraño, no es algo diferente, ya que somos nosotros los que tenemos que guiar al estudiante, tenemos que tutorearlo, pero son ellos quienes son los propios protagonistas de su aprendizaje. Somos nosotros los que tenemos que hacer una serie de diseños para guiar ese aprendizaje, pero serán ellos los principales promotores de esa enseñanza o de ese aprendizaje que nosotros estamos provocando para ellos. Perfecto. Y en ese mismo sentir, ¿cree usted entonces que ser tutor virtual es fácil? Bueno, en realidad no creo que sea ser tutor virtual fácil. Quizás comentar que yo soy tutora virtual empírica desde el año 2020, cuando justamente la pandemia comenzó. He tenido una serie de experiencias que podría manifestar que no son experiencias fáciles. Por ejemplo, el tema de las netiquetas que hablaba en su momento la misma universidad, en donde manifestaba que la pérdida de valores que se podía tener en un área virtual y que era necesario que nosotros debemos siempre llamar al estudiante a que mantenga esa práctica de valores aunque nosotros no estemos cerca. El hecho de faltar el respeto al profesor o faltarse el respeto entre ellos mismos, discutirse y como nunca se ven, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el papel que el docente debe desarrollar en ese tema? Es como muy fundamental y muy importante siempre ir remarcando la profesionalidad y la ética con la que estamos realizando nuestro trabajo. Tampoco es fácil porque el trabajo del tutor virtual se incrementa en el sentido de que las tareas que tiene que diseñar son muchísimas más que las que tendría que diseñar en un aula. Y antes, por ejemplo, usted podía llegar a dictar una clase sin haber hecho una presentación. Ya más o menos veníamos con la costumbre de realizar presentaciones, pero no era una obligación imperativa el hacer presentaciones, el hacer No era lo eh, mío. sí, el hacer actividades que fueran como más interesantes, que llamaran a la vista al estudiante, que fueran hechas de una manera creativa, que llamara la atención del estudiante para que el estudiante pudiera someterse de una manera fácil a su proceso de aprendizaje. En ese sentido, el tutor virtual ha tenido que evolucionar
obligadamente, ¿verdad? Ha tenido que aprender una gran serie de herramientas que faciliten esa enseñanza que pretende promover dentro del aula y dentro de las plataformas. No únicamente quedarnos a dictar la clase con la típica presentación, sino cómo vamos a reforzar ese conocimiento de los estudiantes en las diversas actividades que vamos a colgar dentro de las plataformas. Sí, y ya hablando al respecto, ¿usted cuáles considera que son las competencias que busca desarrollar en sus estudiantes en los cursos que imparte, así de manera breve? Sí, mire, fíjese que yo considero que las competencias cognitivas no se pueden dejar de lado. Nosotros como dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y también la carrera de Relaciones Internacionales, que está mezclada un poco con el tema jurídico, siempre es necesario que el estudiante realice competencias o desarrolle competencias de análisis, de síntesis, de poder razonar, de lógica. Y también, asimismo, otro tipo de convivencias que tienen que ver, perdón, competencias que tienen que ver con la convivencia con el ser humano, cómo poder relacionarse, interrelacionarse con sus compañeros, el tema del trabajo colaborativo, que es muy importante y que tiene que ver con el hecho de no solamente quedarse con lo que el maestro le brinda, sino que también el poder desarrollar aspectos de investigación, que esto del área virtual da mucho para el tema de la investigación, porque los estudiantes pueden ir e investigar en aspectos de la web 2.0, ¿verdad? Participar, investigar, co-crear, que es tan importante, ¿verdad? La creatividad sería otra competencia que es necesaria para la interacción de los estudiantes como tal. Y aquí ya hablamos de competencias, ya para terminar, ¿qué acciones podría mencionar usted que un tutor virtual? Hola, creo que se escucha cortado, pero creo que la pregunta era las acciones que un tutor virtual no debería realizar, ¿verdad? Bueno, en este sentido, considero que esas acciones que el tutor virtual no debe realizar es más que todo el respeto dentro del aula virtual, dentro de la plataforma, poderse manejar siempre con profesionalidad. Si vamos a dar las clases, encender nuestra cámara, siempre mostrarnos presentables, siempre referirnos a los estudiantes con la mayor consideración cuando ellos tienen una pregunta que solventar, ya sea dentro de las clases sincrónicas o dentro de todo el trabajo asincrónico que se realiza dentro de la plataforma. Responder las preguntas de manera oportuna, porque como las actividades son tan rápidas y van volando, 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 tenemos nosotros que también saber responder oportunamente a esas preguntas. Es muy importante que sea de esta manera. Pues esas serían como las dos recomendaciones principales que yo brindaría. Perfecto, muchas gracias, maestra Meléndez. Eso sería todo. Y bueno, para los demás, muy feliz tarde, bendiciones, un saludo, llegamos hasta acá. Bueno, muchísimo gusto, a sus órdenes. Que estén bien.